Bueno, seguramente usted, como muchos en el mundo, tiene muchas consultas que hacerle a los expertos, en este caso a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, la que pues se vincula directamente con Latinoamérica, sobre el paso del COVID-19, las causas y también las restricciones y medidas de contención que han tomado los países del mundo, los líderes en este caso, y qué medidas deben optar antes de retornar a la actividad normal. Efectivamente, hay muchas dudas, como lo mencionas, Axel. Vamos a dejarlos en estos momentos con la transmisión en directo, en donde se está desarrollando una sesión informativa por ambas organizaciones para que usted pueda escucharlas y salir de dudas. Opciones de los países. Muchas gracias. Estamos experimentando varios problemas técnicos, pedimos disculpas. Estamos intentando seguir, esperamos que nos puedan escuchar. La siguiente pregunta es de Ana Lucía Ola, de Prensa Latina de Guatemala. Pregunta, ¿podrían indicarme cuál es el riesgo de que haya pacientes asintomáticos con el virus? Un paciente asintomático con el nuevo coronavirus, ¿a cuántas personas podría llegar a infectar? Y también pregunta sobre el uso de la mascarilla, el uso generalizado de mascarilla entre la población, así como el distanciamiento social, ¿pueden contribuir a que estos pacientes asintomáticos no contagien a otros? Doctor Espinal. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es importante señalar que el principal vehículo de la transmisión del COVID-19 es las personas que tienen síntomas. Los sintomáticos son la mayoría de los casos. Ahora bien, hay evidencias ya que hay un grupo de presintomáticos que no desarrollan síntomas en los primeros días y transmiten el virus. Lo hemos visto en poblaciones, con datos de China, ya que se han analizado, y otros estudios. Lo que no se sabe completamente y no se ha podido determinar es si una persona completamente asintomática, ¿cuál es el nivel de transmisión? De ahí la importancia de las medidas de distancia social, del uso de mascarillas en los trabajadores de la salud, en las personas que están enfermos. Se ha determinado, se ha visto datos de que en personas que empezaron sin síntomas y fueron diagnosticados, el 75% de los mismos ha desarrollado síntomas. O sea, un 25% que no desarrolla síntomas. Ahora bien, en algún momento van a desarrollarlo. De aquí el hecho de que todavía no tenemos claro cuál es el porcentaje de personas completamente asintomáticas que pueden transmitir. De nuevo, el vehículo principal es los sintomáticos. Esto se va a dilucidar mejor cuando las pruebas de laboratorio, los test, como acaba de señalar mi colega el doctor Aldilleri, se masifiquen más y se expanda las pruebas de laboratorio en nuestros países y en otros países en lo que se está trabajando para ello. Y podremos determinar con más evidencia este porcentaje de potenciales casos asintomáticos y la transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espinal. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que llega desde Bolivia. Es de Elga Velasco, de la red Unitel. Pregunta, ¿el aislamiento y la cuarentena son medidas que ayudan a detener la expansión del coronavirus? ¿Qué recomienda la OPS a países como Bolivia, que analizan ampliar estas medidas, y cuán sostenibles son para la población y el servicio médico? No sé si el doctor Barbosa, que está conectado, puede tomar esta pregunta. Gracias por la pregunta. Eso es muy importante para todos los países, no solamente para Bolivia. Las medidas de distanciamiento social o físico tienen un rol muy importante y deben ser adoptadas al principio de la transmisión comunitaria. El mayor objetivo que tenemos con las medidas de distanciamiento social es exatamente hacer con que la transmisión disminua su velocidad, no tengamos una ola tan fuerte de transmisión
que o número de pacientes mais graves que vão necessitar de camas de unidade de terapia intensiva ou de ventiladores mecânicos vão sobrepassar a capacidade dos serviços de saúde. Cada autoridade nacional deve avaliar a dinâmica de transmissão para decidir o momento de adotar essas medidas. Temos na região, todavia, em América do Sul, todos os países com transmissão comunitária. Em América Central e em Caribe, há alguns países que têm uma transmissão comunitária muito limitada ou só casos secundários. Então, é muito importante essa avaliação. Pero, sem dúvida, que essas medidas são importantes e se deve avaliar a efetividade para decidir novas medidas. Todavia, é muito importante também não olvidar a preparação dos serviços de saúde. Coordenar bem com o setor público, com o setor privado, com todos os integrantes de um sistema de saúde em um país para ter toda a disponibilidade possível de camas de terapia intensiva, de ventiladores e outros insumos críticos. Gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa. Siguiente pregunta viene de Costa Rica y es de Liliane Sánchez, del canal UCR. Pregunta, ¿qué medidas está tomando la OPS para el manejo de compras de equipos de protección para los funcionarios de la salud y para los pacientes en cuidados intensivos ante la avalancha de compras por parte de algunos países, dejando desprotegidos a los de menos recursos? Doctor Ugarte. Muchísimas gracias por esa pregunta, es muy importante. La OPS anunció a todos los países que la necesidad del personal de salud era muy alta. Y eso se hizo a finales de enero para poder priorizar la compra local de equipo de protección personal. Sin embargo, la situación ha desmejorado sustancialmente. Y en ese aspecto quisiera resaltar que la OPS tiene mecanismos de compra a través del Fondo Estratégico que se han movilizado, pero también el equipo de movilización del Centro de Operaciones de Emergencia movilizó todos los equipos de protección personal que teníamos en el almacén humanitario ubicado en Panamá y se enviaron equipos de protección personal a todos los países para el tratamiento de los primeros casos de COVID-19. Sin embargo, eso no es suficiente. Y hay algunos países que están con dificultades muy serias de equipo de protección personal. Se han enviado equipos adicionales, en particular aquellos países que han tenido un incremento masivo de casos. Estamos hablando de Ecuador y estamos hablando de países que tienen sistemas de salud, no tan fuertes. Y en ese aspecto se han priorizado la compra adicional de equipos. Todos sabemos que deberíamos priorizar la disponibilidad de los equipos de protección personal que existen en este momento en los países para proteger al personal de salud, que es nuestra primera línea de defensa. Existen compras en marcha, existen envíos en marcha, pero también existen dificultades muy serias de logística para hacer llegar esos equipos a los países que tienen menos recursos. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. Estamos recibiendo bastantes pedidas, algunas son similares. Tenemos una en ese sentido. Quizás quiera agregar algo, doctor Ugarte. Esta pregunta es de Anatoly Urmanaev del New York Times y pregunta en inglés. ¿Cómo describiría usted la disponibilidad de las pruebas de COVID y otros insumos críticos en la región? América Latina fue sin duda la última región de ver un aumento en el número de casos, pero hay crecientes indicaciones de que los gobiernos están luchando por obtener las pruebas necesarias, los ventiladores y el oxígeno. ¿Es cierto esto? Esa es una pregunta muy importante acerca de las pruebas de laboratorio. Yo quisiera por esto darle la palabra al doctor Silvana Ligueri. Sí, muchas gracias por esta pregunta. A mediados de enero, justamente el 15 de enero, el equipo alemán Charité en Berlín publicó un protocolo de laboratorio para las pruebas del nuevo coronavirus.
y la Organización Panamericana de la Salud inmediatamente comenzó la adquisición de reactivos y todos los controles necesarios con la ayuda del hospital en Berlín, el Hospital Universitario de Berlín, así como capacitó y equipó a los países de la región. Antes de finales de febrero, ya la OPS había logrado capacitar a 29 laboratorios de salud pública nacional de la región, número que ha aumentado desde entonces. Y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, dado el complejo mercado del momento, para proporcionarle a los laboratorios nacionales y las redes nacionales los reactivos tan críticos para el monitoreo de la pandemia y la prueba de los pacientes. Esto es lo que podemos decir acerca de la situación actualmente en la región de las Américas con respecto a la logística de las pruebas. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Diana Tinjacá, de la agencia de noticias EFE. Pregunta, ¿hay preocupación en algunos países por las crecientes muertes de médicos y en algunos también protestas de estos profesionales en demanda de mayor equipo de protección? ¿Cómo ven la situación de los médicos a medida que avanza la pandemia en América Latina? ¿Qué recomendación tienen? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. La protección de los profesionales de la salud es una acción fundamental. Primero porque tener los profesionales de salud con todos los equipos de protección personal, cumpliendo todas las recomendaciones técnicas que ha brindado la OPS, es esencial para que puedan seguir prestando el buen servicio que están prestando, salvando las vidas de las personas. Entonces, la protección de esos profesionales es muy importante. Desde el principio de la pandemia, la OPS ha enviado para todos los países las recomendaciones sobre los equipos de protección personal y todas las recomendaciones también para que sea posible tener en cada hospital, en cada hospital de ese país que está recibiendo a pacientes con COVID-19, que esos equipos estén disponibles para las personas. Los profesionales de salud deben tener toda la prioridad para algunos insumos, por ejemplo, como las máscaras cirúrgicas. Eso se debe reservar para ellos. Entonces, es muy importante tener datos en cada país, tomar cuando hay un brote en un hospital, quando há algum profissional que está infectado pelo Covid-19, evaluar exatamente o que se necessita melhorar, o que se necessita perfeccionar nesse serviço para evitar novas contaminações de profissionais de saúde. Gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa. La siguiente pregunta viene del diario Sin Embargo de México, de Guadalupe Fuentes. La pregunta es, ¿tienen alguna estimación de qué países de América serán los más afectados por esta pandemia? Doctor Espinal. Muchas gracias por la pregunta. Lo que hemos observado ya, tenemos países que, como Brasil con 22.000 casos, Perú con unos 10.000 casos detectados, siguiéndole Ecuador y Chile, y luego Panamá, República Dominicana. Ahora bien, esto no significa que son los países más afectados, porque como muy bien se ha hablado de la escasez de pruebas y se están haciendo los esfuerzos para aumentar el número de pruebas, los países tienen que acelerar el número de pruebas. ¿Por qué? Porque eso va a determinar mejor el nivel de casuística de los mismos. No es igual. Si vemos un país, por ejemplo, como Chile, que ha hecho 85.000 pruebas hasta ahora de laboratorio, entonces ha podido determinar que tiene 10.000 casos. Lo importante es que se sigan aplicando las medidas. Vemos incremento en todos los países en este momento y todos van a estar afectados. Creo que no es... sería un poco cuesta arriba empezar a señalar países más que otros afectados, porque lo que estamos viendo es que ya la región tiene transmisión comunitaria
amplia y el mensaje es que los países tienen que seguir preparándose, no bajar la guardia y porque van a seguir habiendo aumento de casos. Ahora sí, como decimos, en la región Brasil lleva la delantera con unos 22.000 casos. Sin embargo, hay que también tomar en cuenta el aspecto poblacional. Brasil es un país con una población muy grande y eso debe tomarse muy en cuenta cuando se hacen los análisis. Ya más adelante, cuando se aumente la detección de los mismos y el número de pruebas realizadas en la región, podrá verse con más factibilidad y más claridad la magnitud del brote en la región de las Américas. No olvidar que Estados Unidos y Canadá también tienen, Estados Unidos, el mayor número de casos en la región. Muchas gracias. Gracias, doctor Espinal. Estamos recibiendo varias preguntas por el chat, algunas sobre temas comunes, como mencionaba, y la siguiente pregunta en inglés que hemos aglomerado va en el sentido de... La OPS está preocupada por el creciente número de respuestas negativas que vienen del gobierno de los Estados Unidos acerca del liderazgo de la OMS y la transparencia, sobre todo cuando se trata de China. Quizá la doctora Etienne pudiera responder esta pregunta. Sí, por supuesto. La OMS es una organización de Estados miembros y para enfrentar esta pandemia, la OMS y sus Estados miembros y la sociedad civil, el sector privado y todos los otros sectores deben participar plenamente. No es el momento de que la OMS le quite sus ojos a la pandemia. Debemos seguir trabajando todos juntos y debemos centrarnos tanto en la OMS como por extensión en la OPS para que podamos apoyar a los Estados miembros para que puedan lograr con éxito un resultado positivo con el COVID-19. Estoy seguro de que los Estados miembros quizá quieran evaluar cómo ha sido nuestra respuesta, cuáles han sido las lecciones aprendidas, pero mientras tanto, debemos seguir trabajando con nuestros Estados miembros, que es justamente lo que está haciendo la OPS. No estamos perdiendo de vista la necesidad de atender a nuestros países, de trabajar de manera asidua con todos nuestros Estados miembros para ayudarles a comprar los recursos necesarios que necesitan para que los tengan con respecto a los aspectos técnicos de la COVID-19 para mejorar su capacidad y la calidad de sus servicios, que me parece que es lo que nosotros como una organización de Estados miembros debemos hacer en este momento. Muchas gracias. Siguiente pregunta del chat viene de Alvinson Linares, corresponsal de Telemundo. Dice, hemos hecho una serie sobre las condiciones de los sistemas sanitarios en Centroamérica, en países como Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. No hay más de 200 respiradores para la población de cada uno de esos países y el personal médico denuncia que no tienen insumos para diagnosticar y tratar a los enfermos. ¿Cuál es la recomendación de la OPS para estos gobiernos que tienen muy pocas unidades de cuidados intensivos y respiradores mecánicos? Quizás el doctor Barbosa puede tomar esta pregunta. Gracias por la pregunta. La pandemia de COVID-19 puede ser un desafío mismo para sistemas de salud de países desarrollados. Nosotros aprendemos con Italia, aprendemos con Nueva York, aprendemos con algunas ciudades en España y Francia, que la transmisión comunitaria se dissemina con mucha velocidad y alcanza un cierto nivel, mesmo en países ricos, eso es un desafío para los sistemas de salud. Por eso que es necesario tomar las medidas de distanciamiento social o físico de una manera muy adaptada a la realidad de cada país, pero de manera temprana, para reducir la velocidad de la transmisión y evitar que los servicios de salud tengan su capacidad sobrepasada. Eso es fundamental. Al mismo tiempo, preparar los servicios de salud. Seguro que para algunos países de nuestra región que tienen sistemas de salud más fragilidades, pueden enfrentar más dificultades, más desafios.
Para esses países, a OPS está brindando uma cooperação diferenciada. Exatamente para esses países, pelas pruebas de diagnóstico de laboratório que mencionamos, que já se distribuiu quase 500 mil, e teremos mais 1.500.000 na próxima semana, vão a ser direcionados. Também para esses países, a OPS, de seu estoque de emergência, enviou equipos de proteção personal para o manejo de los primeiros casos. Então, há que mobilizar toda a solidariedade internacional para que os países que têm mais desafios, que têm os sistemas de saúde com mais dificuldades, tenham acesso equitativo a los insumos médicos críticos para responder bem à pandemia de Covid-19. Muchas gracias. Gracias, doctor Barbosa. La siguiente pregunta también del chat viene de Ángel Mazariegos Rivas, de la agencia ACOTE de Guatemala. Son dos preguntas relacionadas y pregunta: ¿cuántas pruebas ha donado OPS a los países de América en total? Y pregunta si la OPS da algún seguimiento al uso de las pruebas después de hacer la donación, o el trabajo concluye con la entrega y cada estado es responsable de cómo las utiliza. Doctor Aldiguieri. Sí, gracias por la pregunta. Y la respuesta va a aplicar a todos los países. Como dije anteriormente, hemos concentrado nuestro trabajo desde finales de enero en fortalecer laboratorios y redes existentes. Para América Central se hizo en colaboración con el Instituto Nacional de Diagnóstico de Referencia INDRE en México, y hemos capacitado todos los países de América Central y del Caribe de habla español. Estamos entregando de manera regular, estamos yo creo en este momento en el 5º envío de pruebas moleculares. También estamos facilitando y comprando en el mercado internacional enzimas y kit de extracción de RNA para esos mismos países. El trabajo nuestro no se limita al trabajo de la compra y de la selección de los insumos. Cada entrega está seguida por un grupo de virólogos de la OPS de manera remota, a través de todos los medios de comunicación que tenemos, incluyendo con videoconferencia, para asegurar el funcionamiento adecuado de esas pruebas, lo que llamamos en inglés troubleshooting. Cada laboratorio tiene un acceso 7 días de la semana a un grupo de virólogos de la OPS para reorientar, recalibrar y asegurar la mayor calidad a su trabajo de confirmación y investigación. Gracias. ¿Puedo complementar? Sí, yo complementando a mi colega, el doctor Aldiguieri, es importante recordar que la OPS tiene oficinas en los países y también se hace el seguimiento desde nuestras oficinas de país, porque tenemos expertos en infecciosas, en emergencias, en todas nuestras oficinas. Así que no solamente, además de los virólogos, nuestros representantes y nuestras representaciones están en contacto directo con los ministerios de salud y con las unidades que le dan seguimiento al brote en cada país, dándole seguimiento no solamente a las pruebas, pero también al número de personas afectadas, y a diario la conversa con las autoridades nacionales. Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta es de CNN en español, en Nicaragua. Pregunta sobre distanciamiento voluntario. El gobierno ha orientado a miles de trabajadores públicos las visitas casa a casa para dejar información. ¿Es recomendable? Quizás doctor Ugarte. Muchísimas gracias. El control de esta pandemia implica algunos aspectos fundamentales. El primer aspecto fundamental es detectar a las personas que son portadoras del COVID-19. Y para poder hacer eso, se requiere implementar vigilancia epidemiológica, implica establecer una estrategia de diagnóstico, de toma de muestras, y también hacer las muestras adecuadamente.
aquellos que son detectados tienen que tener un aislamiento. Y un aislamiento específico. Aislamiento significa que nadie puede entrar o salir de los lugares donde están esas personas infectadas si es que no llevan los equipos de protección personal adecuados. Si es que se detectan que hay personas que han estado en contacto con esas personas y que no estuvieron protegidas durante ese contacto, se requiere hacer la cuarentena de todos los contactos. Hago esta introducción porque es extremadamente importante comprender que si estas medidas se llevan a cabo adecuadamente, estrictamente de acuerdo a las normas y los procedimientos, entonces el distanciamiento social es un elemento complementario, pero extremadamente útil para que los países puedan reducir la curva de la epidemia y reducir la transmisión. Es por eso que el distanciamiento social en casi todos los países del mundo se están aplicando para poder proteger no solo a la población, pero también a nuestro recurso más valioso, que son los servicios de salud y el personal de salud, que en países, como ya lo dijo el doctor Jarbas Barbosa, son superados muy fácilmente cuando perdemos la trazabilidad de la diseminación del virus en los países. Gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte. La siguiente pregunta es de Amanda Muñoz, de La Diaria de Uruguay. Pregunta: ¿cómo se contabilizan las muertes por COVID-19 cuando hay una fuerte incidencia de la enfermedad de base, pero también de la COVID-19? ¿Cómo sugiere la OPS-OMS hacerlo? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Hay reglas que son bien diseminadas entre los médicos de cómo llenar los certificados de defunción durante todo el tiempo. En ese certificado se llena la causa básica y las otras causas que contribuyeron para la muerte. Entonces, una persona tiene un diagnóstico, por ejemplo, de COVID-19 y también tiene hipertensión, la muerte es por una neumonía debido a COVID-19, el médico, seguindo las recomendaciones universales que son establecidas por la Organización Mundial de la Salud, va a llenar como causa básica COVID-19, poner como causa secundaria a hipertensión arterial. Todos los médicos tienen esa información y eso es muy importante para facilitar la comparabilidad entre los países. O sea, el número de defunción de un país puede comparar con otros países. Estábamos escuchando entonces parte de la sesión informativa de la Organización Panamericana de la Salud, así como también la Organización Mundial de la Salud, quienes juntos se han unido para solventar aquellas dudas a nivel global, a nivel mundial, en donde veíamos entonces, Axel, parte de la información, tanto de las pruebas como de los casos que han sido diagnosticados y cómo piensan solventar esta situación.